Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Steven Bernal, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En el día de hoy vamos a tocar la materia de probabilidad, más específicamente el teorema de Bayes y la ley de la probabilidad total. Bueno, en el problema nos plantean lo siguiente: el 30% de los empleados de una empresa son ingenieros y el otro 30% son administradores. El 75% de los ingenieros ocupan un puesto directivo y el 50% de los administradores también, mientras que los no ingenieros y los no administradores solamente ocupan un 20% un puesto directivo. Entonces, lo que nos plantea el problema es: ¿cuál es la probabilidad de que un empleado directivo elegido al azar sea ingeniero? Entonces vamos a proceder a sacar la información más relevante del ejercicio y a asignarles unas letras para poder aplicar la ley del teorema de Bayes. Bueno, entonces vamos a asignar que D es igual, vamos a asignar la letra D a que sea un empleado con un cargo directivo. Vamos a decir que A es un empleado que sea administrador. Y vamos a decir que B es que un empleado sea ingeniero. Finalmente vamos a decir que C es un empleado que no es ingeniero y no es administrador. Listo. A partir de esa información podemos destacar lo más relevante del ejercicio y mediante el teorema de Bayes podemos obtener respuesta al interrogante que ¿cuál es la probabilidad de que un empleado directivo elegido al azar sea ingeniero? Entonces vamos a escribir la fórmula: la probabilidad de que un empleado en este caso B, que sea un empleado ingeniero, D, que es un empleado con un cargo directivo. Exactamente lo que nos dice la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que un empleado ocupe un cargo directivo y sea ingeniero? ¿Listo? ¿Esto es igual a qué? Esta es la fórmula del teorema de Bayes. Probabilidad de B por probabilidad D sobre B sobre la probabilidad repetimos exactamente lo mismo con las demás incógnitas: probabilidad de A por probabilidad más probabilidad de B por
probabilidad más probabilidad de C por la probabilidad esta es la fórmula del teorema de Bayes, la fórmula general. Listo. Aquí lo que vamos a hacer a continuación es simplemente reemplazar. Dice: la probabilidad de que un empleado sea ingeniero y que además ocupe cargo directivo. ¿Esto a qué es igual? Listo. Probabilidad de B. Entonces, B en este caso es un empleado que sea ingeniero. Entonces, el 30% de los empleados de una empresa son ingenieros. Entonces vamos a convertir ese porcentaje en un número real. En este caso quedaría 0.30 por la probabilidad de que sea ingeniero y que además ocupa un puesto directivo. En este caso, el 75% de los ingenieros ocupan un puesto directivo. Entonces sería 75. 75% lo convertimos a un número entero, sería 0.75. Sobre probabilidad de A, es decir, en este caso, probabilidad de que un empleado sea administrador, 30%, entonces sería 0.30 por de los administradores. Vamos a ver cuántos ocupan el puesto directivo. Dice, y el 50% de los administradores también ocupan un puesto directivo. Sería 50 dividido 100, 0.50 más, observamos en la fórmula que probabilidad de B por probabilidad de sobre B es igual a lo que tenemos en la parte superior. Entonces lo que vamos a hacer es transcribir 0.30, que lo tenemos ya, por 0.75. Listo. Y ahora C, probabilidad de C, ¿qué es C? De que un empleado no sea ingeniero y que no sea administrador. Dice 20%. Entonces más, como el 30% son ingenieros y el 30% son administradores, es decir que nos quedan un 40% que no son ingenieros y no son administradores en total. Ese 40 se transformaría en un 0.40 por, de ese 40% solo el 20% ocupa un puesto directivo, 0.20. Efectuando esta operación vamos a obtener respuesta a nuestra incógnita, que cuál es la probabilidad de que un empleado directivo elegido al azar sea ingeniero. Realizamos las operaciones. Después de realizar las operaciones obtenemos que es de un 0.4945. Eso es un número real, ¿no? Entonces, para convertirlo a porcentaje simplemente corremos la coma dos veces hacia la derecha. Esa es la respuesta a nuestra interrogante. ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado directivo elegido al azar sea ingeniero? El 49.5%. Muchas gracias.